Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de la 92.3 Extra Radio, acompañándonos en esta nueva edición de Asiento Extra. Hoy tenemos acá ya en cabina invitada a doña Melissa Carvajal, ella es representante de Asuntos Corporativos de Copecaja, con quien vamos a conversar acerca de un tema muy interesante, así que le invitamos más bien a que nos acompañe la próxima hora, porque vamos a hablar de cuáles son los 6 hábitos que pueden afectar nuestra salud financiera, porque muchas veces nos enfocamos mucho en nuestra salud, pero también a nivel financiero hay hábitos que pueden llevarnos a una crisis. Y es por eso que invitamos a doña Melissa para conversar de ese tema. Ellos han hecho un estudio y han identificado estas señales que creo que a todos nos puede convenir tener en cuenta a la hora de administrar nuestras finanzas. ¿Cómo está, doña Melissa? Bienvenida. Muchas gracias, María. Qué bueno que nos están acompañando en este ratito, porque como usted mencionaba, hay muchísimo que hablar de este tema y la verdad es que está en estado un poquito urgente también para la realidad de nuestro país el estar fortaleciendo nuestros hábitos de educación financiera. En este viernes lluvioso, ¿verdad? Estamos hablando ahora que está un poco nublado. Sí. Bueno, mañana entra la 10ª onda tropical para que también lo tome en cuenta y no vaya a guardar usted la sombrilla. Doña Melissa, empecemos por definir qué es salud financiera. Bueno, en este caso, María, podemos también definirlo de manera sencilla a la luz de otros tipos de salud, porque me gusta mucho comparar siempre cuando hablamos de salud financiera, ese tipo de salud como con la salud física o la salud nutricional, porque los hábitos que debemos fortalecer para tener una salud financiera adecuada y balanceada son muy parecidos. Van a implicar disciplina, va a implicar balance, va a implicar otro componente importantísimo que es el autoconocimiento. Entonces, en general, salud financiera va a ser ese momento de equilibrio en el que podemos tener ordenadas todas nuestras responsabilidades económicas y eso nos va a generar una calidad de vida adecuada. Y hay un componente también emocional. Absolutamente. De hecho, hay porcentajes que nos dicen que un 80% de las decisiones que tomamos decisiones financieras están ligadas a las emociones, porque les hablaba ahorita del tema del autoconocimiento porque es un aspecto que hemos explorado en Copecaja desde hace un buen tiempo ya. El año pasado hicimos una gira regional dedicada específicamente a este tema y al ligamen que hay entre las emociones y los hábitos de consumo, porque muchas veces el significado emocional que tiene el dinero para nosotros o la forma en que consumimos o por qué consumimos tiene una raíz un poquito más profunda que lo que podemos hacer con una calculadora, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos cuáles son las motivaciones emocionales que nos llevan a elegir cómo gastamos y por qué gastamos, podemos guardar un mejor equilibrio justamente en lo más técnico, que es, ahorita lo vamos a abordar más adelante, pero que si la parte emocional no está balanceada, difícilmente vamos a lograr equilibrar lo demás. ¿Por qué hablar de 6 hábitos y no 10 o 8 o 9? Por practicidad en este caso, porque hemos querido agruparlos entre los que hemos identificado como más útiles, pero en realidad creo que lo más importante acá en esa misma línea del autoconocimiento es que cada quien elija lo que más le resuena y se adecua a su estilo de vida, porque de nuevo, haciendo el paralelismo con los hábitos en cualquier otro ámbito de la salud personal, lo que tratamos de evitar siempre son las cosas que generen un obstáculo. Entonces, en la medida en que podamos hacer el proceso fácil, mejor, ¿verdad? Entonces, cada quien debe identificar lo que le funciona mejor. Con esto voy a poner un ejemplo. Habrá personas a las que tal vez cuando les dicen presupuesto, les resulta mejor pensar en una tabla de Excel. Se van directamente a una tabla de Excel que les gusta alimentar mensualmente, que revisan semanalmente. A otras personas tal vez les resulta más cómodo por su generación pensar en una aplicación. Entonces, en realidad, dentro de lo que vamos a repasar como esos hábitos importantes, cada quien debe elegir lo
que les resulte más cómodo, y si los quieren resumir en 3, en 4, no hay problema. Al final podríamos englobar casi que en 3 aspectos generales lo más importante en cuanto a salud financiera, y es ese aspecto que les mencionaba del autoconocimiento, también el tema de educarse y formarse con fuentes confiables, para lo que en Copecaja ponemos a disposición nuestras vías para hacerlo, que podemos ampliarlo un poco más adelante, pero tenemos un campus virtual con cursos especializados en salud financiera que pueden recurrir a ellos y son gratuitos, y el tema de la disciplina y el seguimiento, ¿verdad? Para cualquier cambio de hábito, esa parte de la disciplina va a ser fundamental. Hay un dato muy importante que nos aportan ustedes como parte del documento, y es que el Instituto Nacional de Estadística y Censos realizó una encuesta que revela que un 25% de los hogares que se endeudan más bien lo hacen para pagar otras deudas, un 12.4% para comprar bienes duraderos y un 19.4% para remodelaciones y un 11.4% para la compra de vehículos. Eso es como una especie de radiografía de cómo estamos invirtiendo. Así es, y en este caso nos damos cuenta que lo que se revela no es demasiado saludable, justamente porque, de nuevo, en ese ejercicio de autoconocimiento sobre nuestro estilo de vida, también dentro de este listado de los hábitos que nosotros invitamos a revisar y a corregir está el hábito de identificar cuándo es momento de decir no, por ejemplo, ¿verdad? En ese momento en el que nos damos cuenta, cuando hemos hecho la revisión de nuestro presupuesto personal, que el suyo posiblemente será diferente del mío y de las personas que nos escuchan en casa, y por eso es tan importante que sea un ejercicio de mucha conciencia y personal. Cuando revisamos eso a la luz de las guías que nos da una herramienta como un presupuesto, porque lejos de ser una camisa de fuerza, en realidad es una fuente de información, ese presupuesto nos permite tener una hoja de ruta de lo que podemos o no podemos hacer, y definitivamente lo que usted mencionaba como un hábito para salir de deudas, el adquirir otra deuda para hacerlo es muy poco recomendable. Entonces, en ese ejercicio de revisar nuestros presupuestos y de darnos cuenta cuáles son los alcances que tenemos con nuestros ingresos, podemos tomar decisiones más informadas y decisiones más inteligentes en este caso, y alejarnos en un escenario como este de una práctica como esta, y que está asociada también no solo el tema de adquirir una deuda para lograr intentar pagar otra, ¿verdad? Que es como si pensáramos en un barquito que se le está metiendo el agua, ¿verdad? Y le ponemos el dedo en el huequito que tiene, pero de repente se le hace otro huequito, ¿verdad? Es como una bola de nieve que va creciendo. Entonces, en realidad no vamos a tener un resultado muy favorable con una medida como esa, pero si sí estamos conscientes de nuestra verdadera realidad y la podemos aceptar y estudiar, podemos encontrar vías un poco más ideales para poder salir de ahí. Ese dato es muy alto, un 25% de los hogares se endeudan para cancelar otras deudas. Exactamente, eso nos levanta una alarma que en Copecaja tomamos muy en serio, y es el tema de el papel importante que tenemos las entidades del sector financiero en el tema de educación, ¿verdad? De cómo podemos formar a las personas para que puedan tomar esas decisiones de manera acertada. Bueno, entonces entremos en materia. Entremos en materia, vamos viendo los puntos. Claro. El número 1 nos dice que es desconocer el funcionamiento de la tarjeta de crédito. Correcto. ¿Qué estamos diciendo ahí? A veces, creo que a todos nos ha pasado, nos llama una entidad financiera y nos dice, no se preocupe por el pago, no se preocupe por cuál es su ingreso, nada más denos el aval y le enviamos la tarjeta donde usted esté, ¿verdad? Y uno puede decir, puedo tenerla ahí por una emergencia, pero tal vez no sé si al final de año tengo que pagar comisiones, si por mes me van a cobrar algo más, y uno simplemente lo acepta porque lo ve tal vez como una opción para un gasto, no sé, de emergencia. Claro, y en este caso usted está diciendo un término importante que es la emergencia, ¿verdad? Que es una verdadera emergencia, y que es la emergencia de que necesito esos zapatos lindos que vi ya, ¿verdad? Eso no es una emergencia. Eso no es una emergencia, exactamente. Entonces, en este sentido, tanto las tarjetas de crédito como incluso los créditos son herramientas y hay que aprender a utilizarlas. No son ni buenas ni malas en sí mismas, pero sí pueden ser muy positivas cuando las aprendemos a utilizar adecuadamente. Entonces, en temas relacionados con tarjetas de crédito, siempre hacemos ese recordatorio de la importancia de saber que ese es como dinero prestado, ¿verdad? No es dinero necesariamente nuestro, sino en este caso es una herramienta que nos permite
lograr objetivos, pero debemos recordar aspectos importantes como la fecha de corte de mi tarjeta, hábitos también importantes como hacer pago de contado de los saldos que yo tengo en mi tarjeta, y siempre que la utilice de manera correcta puede ser una muy buena aliada. Aquí se dice que no nos olvidemos que es dinero alquilado. Así es, exactamente, nos permite, repito, lograr objetivos. Si nos planteamos un objetivo en donde el crédito puede ser un componente que tiene sentido dentro de esa idea, una tarjeta puede funcionar, pero sí tenemos que recordar que es dinero que tenemos que regresar, ¿verdad? En el mercado hay montones de opciones de tarjetas de crédito, ¿verdad? Todas las entidades ofrecen algo diferente. ¿Cómo qué cosas tendríamos que fijarnos, no sé, en el pago de intereses, el pago del saldo, la comisión, tal vez alguna erogación anticipada? ¿Cómo hacemos como para tener una buena noción de cuál es la tarjeta de crédito que me conviene a mí tener, ¿verdad? No solamente adquirir el plástico, sino saber, a qué me estoy exponiendo a la hora de recibirlo. Claro, el principio de funcionamiento de todas va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, volviendo a la recomendación de volver los ojos al autoconocimiento y a entender cómo es mi estilo de vida, posiblemente ahí yo voy a tomar una decisión basado en, pensemos un elemento como los planes de lealtad que tienen las tarjetas de crédito. Si de repente el plan de lealtad está orientado a las millas y yo soy una persona que viajo mucho por trabajo, por ejemplo, posiblemente esa va a ser un criterio que voy a querer tomar en cuenta. Definitivamente, como un derecho de todas las personas, estar muy atentos también a las tasas de interés. Es importante hacer una comparación también, pero finalmente, volviendo a que el principio es el mismo, el recordatorio de que es un dinero que, como usted mencionaba, es alquilado, si lo podemos entrecomillar, sí se debe guardar con cualquiera que elijamos, esa disciplina de hacer los pagos idealmente de contado y tener muy presente nuestras fechas de corte y fechas de pago. Y ahí entra mucho también lo que es el factor emocional, porque a veces, ¿verdad? Todos reconocemos a alguien que ve cosas, yo quiero comprar eso, claro. Y entonces empiezan a comprar, cuando se da cuenta está sobregirado en la tarjeta y hay que pagarla o buscar cómo hacer después más adelante para pagarlo, porque ya se llegó a una situación en la que es incontrolable o inmanejable. Así es, volvemos al ejemplo del presupuesto. Sabemos que es algo que se escucha muchísimo, pero es que funciona. El tener ese nivel de detalle de cuál es mi ingreso y cómo lo utilizo nos genera muchísima información, y en esa misma línea, cuando tenemos asociado a nuestro estilo de vida una herramienta como una tarjeta de crédito, también podemos tener claridad cuál es el límite al que podemos llegar con apalancarnos un poco con una herramienta como esta, ¿verdad? En el ejemplo que usted describe, posiblemente una persona que no tiene ese conocimiento o esa claridad de hacia dónde se van sus ingresos todo el tiempo y digamos que podría ser catalogable como un hábito desordenado, ahí definitivamente el resultado no va a ser positivo. Ese componente emocional deberían de tomarlo en cuenta, ¿verdad? A la hora de uno adquirir esto, si uno tiene o no la capacidad de manejar una tarjeta de crédito. Absolutamente. De hecho, hay personas que en realidad han tomado la decisión de no utilizarlas en algún momento, porque realmente tal vez dentro de esa estructura de sus hábitos no es una herramienta que les parezca que sea útil, pero tal vez hay otras personas que en esa misma línea utilizan un crédito, utilizan cualquier otra herramienta financiera, ¿verdad? Y volvemos al punto de que tenemos que autoconocernos. Y es eso que menciona también de estos impulsos emocionales que tenemos. Siempre recomendamos desde Copecaja, con la experiencia que hemos tenido con especialistas que han trabajado muy cerca de nosotros, que ojalá siempre que vamos a hacer una compra hagamos una pausa, ¿verdad? Y en esa pausa nos hagamos las preguntas de si es algo que verdaderamente necesito, si es algo que además puedo comprar, y en ese proceso de pausa nuestro cerebro funciona distinto y nos ayuda a tomar decisiones mucho más acertadas, porque lo que hacemos es frenar ese impulso que a veces nos juega malas pasadas. Y eso nos lleva al punto número 2, realizar compras por impulso o como un escape emocional. Así es. Lo que llamamos los famosos gastos hormiga.
Claro. Y vemos mucho en redes sociales los famosos memes de cómo es la carita de esas hormigas, ¿verdad? Hay personas que ese gasto hormiga tiene cara de mascota, o tiene cara de zapatos, o tiene cara de... Cada quien tiene esos puntitos, exacto, esos puntitos débiles que tiene que conocer muy bien, porque... si se hace ese ejercicio, si nos damos cuenta cómo esos gastos chiquititos que se ven muy inofensivos, pero cuando se empiezan a sumar los cafecitos que me compro todos los días, o ¿verdad? Ese tipo de gastos es a lo que se le llama gasto hormiga, y por ahí es un huequito por el que se escapa mucho de nuestro presupuesto a veces. No, dice, me dio hambre, me voy a comprar un pancito. Exacto. Y cuando se da cuenta, toda la semana se compró el pancito y se le fue un montón de plata en eso. Así es. Y así hay otros detallitos que se van gastando y cuando se da cuenta, eso también tiene que ver con el tema del presupuesto que hablábamos inicialmente. Totalmente, porque al tener claridad sobre ese presupuesto también nos ponemos más creativos, nos da más chance de ser creativos en cómo, si queremos ese pancito, ¿verdad? Y nos interesa tener el pancito por las tardes, tal vez una solución no es que me compre el pancito, sino que tal vez haga snacks en mi casa, por ejemplo. Entonces, podemos encontrar nuevas alternativas que también nos permiten balancear lo que queremos lograr, el objetivo que queremos, que puede llamarse vacaciones en familia, que puede llamarse estudio, que puede llamarse quiero un carro nuevo. Podemos ponerle la etiqueta que cada quien guste a ese objetivo que buscan y buscar alternativas que nos permitan ser más eficientes con el uso del dinero y que no se escape de esa manera tan a veces descontrolada, ¿verdad? Tal vez comprar algún snack en el supermercado o algo que tengamos ahí en reserva y traerlo para la hora del café en lugar de estar saliendo a comprar el pancito. Buscar alternativas. Exactamente. Buscar ese tipo de alternativas en donde tal vez muchas veces en la economía familiar también se logran esos avances en el ahorro, la economía de ese hogar, haciendo compras también a granel, que es un poco el ejemplo que usted dice. De verdad que se puede, en ese estudio de revisar el presupuesto, que además hablamos ahorita de manera un poco personal o individual, pero es un ejercicio que se puede hacer en familia y realmente es muy recomendable, sobre todo en familias en donde hay niños. Muy importante que este tema se empiece a abordar desde edades bien tempranas. Eso le iba a decir, ¿cómo está el tema ahorita de la salud financiera en lo que ustedes analizan o estudian con respecto a lo que son los niños y los adolescentes? ¿Hay algún dato que ustedes manejen y demás de verdad? Porque creemos que tal vez desde muy chiquititos deberíamos de tener programas de salud financiera en las escuelas, en los colegios, que sean tan importantes como cualquier otro que tenemos hoy en día, que los chicos desde pequeños sepan y aprendan a administrar bien el dinero. Estamos muy de acuerdo con eso. Desde Copecaja, además, hemos identificado que en términos generales sí todavía hay carencias en la presencia de estos conceptos, por lo menos con fundamentos adecuados en esas edades. Entonces, desde el año pasado empezamos también un programa de afiliación de menores, en donde ahora los niños de 0 años en adelante pueden afiliarse. Sus papás, en el caso cuando decimos de 0 en adelante, a veces es como, bueno, pero ¿cómo funciona de 0 en adelante? Es porque sus papás pueden abrir un ahorro para ellos desde que están bebecitos, y en el momento en que ya empiezan a crecer, ellos mismos pueden entrar en una conciencia un poco más directa y más cercana con el uso adecuado del dinero. Y de hecho estamos reactivando, por lo que sí les recomiendo que estén muy atentos a nuestras redes sociales, unas giras a las instalaciones de Copecaja, en donde ese es el objetivo, que los niños y las niñas estén en un contacto más cercano y que vean todas las decisiones financieras como temas más cotidianos y muy relevantes para el equilibrio y el balance de la salud integral en general. Es un poco como enseñarles a ahorrar desde pequeños. Claro, y aparte del ahorro, también hemos identificado que es importante conocer que la relación que podemos tener con el dinero trasciende el ahorro, en el sentido de que muchas veces el enfoque que se tiene sobre el ahorro es que hay que guardar para no gastarlo, ¿verdad? Pero el gasto es importante, ¿verdad? Y en general también mueve nuestras economías, y lo ideal es aprender a que si gastamos también hay que generar más, ¿verdad? Entonces, dentro de estos hábitos
adecuados de salud financiera, entra uno importante y es salir un poco de la idea, o más bien que parte de lo que pueda hacer nuestra salud un poco más, que salga más fortalecida, es que no tengamos una sola fuente de ingreso, sino que podamos tener otras. Entonces, de ahí podemos partir también del hecho de que si yo tengo un objetivo y quiero algo, eso no está mal en la medida en que yo sepa que puedo generar acciones para lograrlo, y esas acciones podrían implicar generar más recursos, ¿verdad? Entonces también ahí asociamos el tema de que emprender o tener algunos otros ingresos adicionales a otros ingresos principales es algo que se puede empezar a fomentar desde que los niños están pequeños, el ahorro, pero también cómo podemos generar recursos, ¿verdad? ¿Y cómo les ha ido con ese programa? ¿Hay interés de los papás? Sí, de hecho es un programa que se está en este momento poniendo en práctica. Entonces esperamos ya una vez. Sí, exacto. Entonces una vez que tengamos ya varias giras hechas, con gusto les podemos actualizar sobre ese tema. ¿Y cuánto es lo mínimo que puedo ahorrar? ¿Cómo puedo empezar? ¿Con cuánto? No sé, 5,000 colones, 10,000 colones. ¿Cuánto es lo mínimo? Sí, en realidad el monto lo puede poner la persona, ¿verdad? Tenemos diferentes productos en donde pueden consultar. De hecho, nuestra página web www.copecaja.fi.cr pueden ahí indagar un poquito más sobre todas las líneas de ahorro que tenemos, no solo por los montos mínimos que mencionamos, sino también por las tasas de interés y todas las ventajas que pueden recibir a través de las líneas de ahorro de Copecaja, que indudablemente se acoplan a todos los objetivos que las personas pueden tener, ¿verdad? Hay líneas de ahorro relacionadas con ahorros navideños, ahorro de marchamo. En realidad las líneas son bien amplias, y hay productos muy interesantes asociados a estos buenos hábitos que hablábamos, como nuestros sobres electrónicos de dinero, que para mí siempre es un producto muy bonito de mencionar, porque ese sobre puede llevar el nombre que ustedes quieran, ¿verdad? En realidad es una línea que también nos permite ahorrar con un objetivo muy personal. Ese sobre se puede llamar los zapatos lindos que mencionamos ahora, o salud de mi mascota, lo que ustedes quieran. Uh-huh. Porque es importante desde niños, ¿verdad? Yo creo que hay que insistir en eso, en que ojalá hubiera algún programa que desde pequeñito se lo enseñe también cómo potenciar el dinero, porque a veces hablamos mucho de cuidar el gasto, de no sobreendeudarnos y todo esto, pero también de que hay opciones de inversión que pueden potencializar los ahorros que uno pueda tener. Claro, hay muchas aristas. El ahorro es una de ellas, pero tal como usted lo menciona, también la inversión es otra herramienta importante, y lo que hablábamos ahorita también, de que es posible generar el recurso también, no solo percibirlo de una sola fuente, sino que yo también puedo ser capaz de generar riqueza, puedo ser capaz de generar oportunidades para otras personas desde un emprendimiento, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empezar a abrir un poco la mente a la relación que tradicionalmente hemos tenido con el dinero? Bueno, pasemos entonces al punto 3, que habla de seguir estándares de consumo impuestos por otros. Claro, y en este caso, un reto sobre todo creo que de las nuevas generaciones, pero ninguno de nosotros queda excluido ahorita con las plataformas digitales y las redes sociales, que presentan estilos de vida a veces un poco no necesariamente tan enraizados en la realidad, ¿verdad? Y que, o por lo menos no la realidad de todas las personas, y genera estándares que a veces son difíciles de alcanzar, y que ponen en una situación de aprieto a personas que quieren estar siempre a la altura de esas modas, o que si ven el carro último modelo también tienen que tenerlo, y no tiene relación con su propio estilo de vida, ¿verdad? Entonces se vuelve un reto lo que vemos allá afuera, como de alguna manera sí ponerle un alto a ese impulso otra vez, porque al final volvemos al tema de la raíz emocional que tienen estos fenómenos y estos procesos, en donde yo veo algo y lo necesito y lo quiero porque creo que tengo que ser así, ¿verdad? Entonces, en la medida en que hacemos esa pausa y nos damos cuenta que no, que realmente la realidad está aquí, ¿verdad? Fuera de tal vez de esas pantallas o esas fotografías que vemos, y puede ser muy distinta y muy agradable, nada más que en ese caso sí tenemos que hacer esa pausa para hacer esa diferencia entre nuestra propia realidad y nuestras propias posibilidades, ¿verdad? Ahora que está la tecnología tan de moda, no sé, comprar el celular de última, ¿verdad? O que tal tienes el celular, yo también quiero un celular, ese tipo de cosas que a los niños muchas veces, tal vez no es correcto que un niño use un celular, pero que tal vez sí se lo piden a los papás,
y pues hay que ver cómo se hace para encajar en el grupo. Así es, y cómo también, ahora que menciona el tema de los papás y sus hijos, se modela con el ejemplo, ¿verdad? Cómo desde los adultos también a través de hábitos positivos pueden modelarlo también en sus hijos. Porque eso está más que comprobado, que lo que ven los chiquitos en la casa lo terminan reproduciendo de adultos, ¿verdad? Claro, así es. Totalmente. Y en salud financiera pasa exactamente lo mismo. Así es, en realidad, como los otros hábitos que podemos desde nuestra vida adulta reproducir y que los niños observen, la salud financiera también es un hábito que podemos demostrar y que podemos además moldear con el ejemplo, indudablemente. ¿Se han podido ustedes, no sé si han podido tal vez estudiar o analizar cómo estamos nosotros como país con respecto al endeudamiento? Porque realmente en este momento preocupa que el 60% de los casos en tribunales sean casos en cobro judicial. Eso quiere decir que la gente no paga, ¿verdad? Y la mayoría somos costarricenses. Claro. Entonces, es un tema que preocupa y es como... no sé, como que uno siente que no ven esfuerzos orientados a que la gente, ¿verdad? Excepto de entidades privadas, como es el caso de ustedes que tienen un programa especial que trata de educación financiera, que se enfoque en esto justamente para que las personas aprendamos a administrar mejor nuestro dinero. Así es, porque es un hecho, digamos, las cifras nos levantan la alarma, como lo mencionábamos hace un ratito, de que sí hay trabajo por hacer en el tema de educación y que puede ser a veces un poco abrumador, pero el trabajo empieza por uno mismo. Entonces, nuestro llamado de Copecaja es que todos tomemos conciencia de forma individual para que cada quien haga su parte y que esos hábitos empiecen a fortalecerse una persona a la vez y si todos mejoramos nuestros hábitos, definitivamente vamos a lograr un cambio país. Ok, tenemos otro de los puntos que es saber decir no. Correcto. Y eso de alguna forma está un poco asociado al punto anterior, en donde ese no que no sé si es también como idiosincráticamente a nosotros los ticos a veces nos cuesta un poquito más tal vez decir que no, pero es importante que de nuevo, si nosotros nos conocemos y sabemos cuáles son nuestras propias características, podemos saber cuáles son nuestros límites y en qué momentos podemos decir que sí y que no. Volvemos a la herramienta del presupuesto, cuando yo conozco cuáles son las características y esa información que me arroja esta guía tan importante que es un presupuesto financiero, yo puedo saber en qué momentos puedo decir que sí y en qué momentos puedo decir que no, y además asociado con lo anterior, cómo puedo evitar decir que sí por pura presión social, ¿verdad? Y eso nunca va a ser recomendable en ninguna faceta de la vida, y en temas financieros tener que decir un sí forzado cuando tal vez la decisión que estamos tomando no nos conviene, él va a tener un resultado que no va a ser positivo para la persona. Ahora, me llama la atención aquí que dice que eso nos puede tener hasta problemas de pareja. Totalmente. De hecho, vuelvo a la invitación de acceder a nuestro campus virtual de Copecaja, en donde de hecho tenemos una capacitación específica para finanzas de pareja, porque es una de las razones, desafortunadamente, también como causales a veces de divorcio, incluso en donde se habla de términos incluso de infidelidad financiera, ¿verdad? Cuando a veces hay secretos en el manejo de los dineros que tienen efectos muy perjudiciales dentro de las relaciones de pareja, y en este caso el manejo de un presupuesto familiar tiene también su técnica. Entonces, en este curso que les invitamos a que accedan a él de manera gratuita en nuestro campus virtual, pueden ahondar un poquito más en estos temas tan importantes. ¿Es completamente gratuito? Es gratuito, claro. Todos nuestros cursos en campusvirtualcopecaja.com están abiertos a toda la población y son gratuitos. ¿Y cuánto dura el curso? Cuéntanos. En este caso van a encontrar variedad de cursos con variedad de duraciones. ¿Pero de pareja específicamente? Si no recuerdo mal, son cursos de horas, en realidad, no son cursos largos que pueden llevar a su ritmo, porque además son asincrónicos, entonces pueden empezar cuando gusten y irlos llevando poquito a poco. Entonces están pensados para que sean muy llevaderos para todas las personas que quieran combinarlos con su vida diaria. La verdad es que se da mucho chance de verlo, y los especialistas a los que recurrimos son de muy alto nivel. Y es que es diferente cuando cuando las dos personas trabajan en la pareja y cuando es solamente uno el proveedor. Eso también puede traer problemas familiares.
y también cuando se tiene hijos y demás, es ya completamente diferente la visión que se puede tener. Y bueno, ahora que usted decía infidelidad financiera, no sé si también existe derecho a que las personas se guarden algo. Tal vez a veces se piensa, es que como los dos ya están casados y tienen bajo el mismo techo, los mismos bienes y demás, que no pueden haber ese tipo de secretos, ¿verdad? Y tal vez tenían un ahorrito ahí, un seguro o un fondo de inversión, no contarle a la pareja, ¿por qué? No sé, parecería desconfianza. ¿Cómo lo ven ustedes? En este caso, creo que este curso se los va a ampliar muchísimo mejor, pero lo que nuestros especialistas mencionan es que uno de los componentes más importantes dentro de cualquier construcción de relaciones, pero en la pareja muchísimo más, es el tema de la comunicación. Y a veces las personas tienden a creer que cuando se habla de un presupuesto financiero de pareja, se cree que de alguna manera todo se va a colocar en una bolsa común rígida en donde no va a haber espacio para lo individual. Y realmente el presupuesto no se maneja necesariamente así, sino que se construye en conjunto, pero se asegura que en el listado de todos los elementos que constituyen ese presupuesto, que van a ser todos los gastos de ese núcleo familiar, incluyendo también los gastos personales, en donde ese presupuesto puede incluir una línea de gastos para ocio o diversión de cada una de las personas. En realidad, si eso se comunica bien y se está en ese acuerdo de que los ingresos de ese núcleo familiar sean cuales sean, ¿verdad? Y sean quienes sean del núcleo quienes aportan a ese ingreso, porque puede ser, como usted indica, que sea un único ingreso, pero en realidad las demás personas también pueden participar dentro de la manutención de ese presupuesto, porque puede haber otras cosas que no necesariamente son agregar dinero, como dicen, contante y sonante al presupuesto, pero puede ser que alguien en la casa esté encargado de temas de ahorro de los recursos de electricidad de la casa, por ejemplo, o de asegurarse que todos estén enfocados en ahorrar ciertos aspectos, y eso también contribuye al presupuesto familiar. Entonces, o de repente que hay alguien en la familia que no tiene tal vez un trabajo formal, pero que puede aportar cada cierto tiempo. Entonces, en realidad hay diferentes formas de aportar a ese ingreso del núcleo, y siempre y cuando la familia sea una pareja o sea la familia en general guarde esas medidas adecuadas de comunicación, todo debería transcurrir bien. Pero creo que siempre es en el tema de la comunicación donde a veces puede haber algunas falencias, ¿verdad? Porque ciertamente sí puede ser un causal fuerte de pelea, es decir, bueno, yo estoy poniendo tanto, usted no está poniendo nada, o no sé, ordenarse y decir, bueno, yo pago el cable, la electricidad, el agua, usted pague tal otra cosa, así ¿verdad? Es. Y ese tipo de acciones muchas veces no se dan, y entonces se recarga sobre una persona y eso termina siendo un problema. Exacto, y si lo analizamos, volvemos al tema de la comunicación, porque siempre que la pareja o la familia en este caso tenga esa apertura a que todos estén en la misma página y que todos estén de acuerdo en cómo se está construyendo el presupuesto de esa familia, entonces todo va a estar bien. Muchas veces lo que ocurre es que cuando esas conversaciones no se dan, y que además la realidad es que en muchas ocasiones también siguen constituyendo un tabú, ¿verdad? Sobre todo en temas de pareja, que se compartan incluso sus salarios, o, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que todavía no todas las personas ponen en práctica, pero en la medida en que haya transparencia y haya comunicación, el proceso puede transcurrir de manera muy, muy positiva. Hay una película que se llama La chica de la bufanda verde, no sé si la ha visto. No la he visto todavía, me la llevo anotada. Se trata de que la protagonista es una compradora compulsiva y está hiperendeudada. Okay. Pero da consejos para que la gente no se endeude, pero ella no los aplica. Okay. ¿Qué consejos podemos darle a la gente que tal vez le cuesta un poco decir, no voy a comprar eso o eso no? ¿Verdad? Y que tiene porque muchas veces es un tema psicológico. Claro. Que uno no puede detenerse y necesita comprarlo. De hecho, hasta comprar a uno lo hace sentirse bien. Sí, volvemos al punto del origen emocional de la relación que tenemos con el dinero, o lo que nos genera, y vuelvo al punto del autoconocimiento. Claramente ver qué pasa en nuestro cuerpo a veces cuando compramos algo o cuando no lo hacemos. Es importante preguntárselo. No está fuera de la mesa tampoco que si alguien se da cuenta que sus patrones de consumo tal vez están un poquito ya fuera de sus manos, que también se puede buscar ayuda en ese sentido, y que si la ayuda es en el ámbito emocional no tiene nada de malo, ¿verdad? Eso también es importante. Pero tal vez rápidamente algunos tips en este caso, la pausa. Si alguien puede hacer esa pausa y
abstenerse de hacer esa compra inmediata y ojalá dejar que pase un día y preguntarse mañana, ok, todavía lo quiero, todavía lo necesito, lo puedo pagar, entonces tal vez la decisión sea diferente. Puede ser que ya con esa pausa realmente es muy efectiva cuando realmente queremos sopesar si la compra que queremos hacer es por impulso o no, y si dejamos pasar ese tiempito, nos podemos dar cuenta si realmente lo necesitamos o no. E indudablemente nuestra guía, que es el presupuesto, también nos puede dar esa hoja de ruta. Si lo que quiero no está dentro de ese listado, ya eso es una alarmita para que realmente considere si debo comprarlo o no, ¿verdad? Porque si no estaba en el presupuesto, ya debo preguntármelo. Y si no está en el presupuesto, preguntarme si tengo, en este caso, la solvencia o alguna, lo que hablamos de los sobrecitos de dinero, un sobre de dinero específico para algo que se llame cosas fuera del presupuesto, se vale, ¿verdad? Entonces, que tengamos esa conciencia, pero la pausa puede ayudar muchísimo. Quiero decir eso, que hay veces que surgen gastos que son imprevistos, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, pero en el presupuesto no tenía esto, ¿ahora qué hago? ¿De dónde agarro ese dinero? Claro, y ese es un tema importante. Los presupuestos son documentos vivos. Y con esto no quiero decir que porque si ya empezamos a identificar que cambia todos los días, ¿verdad? Pues ahí hay algo que no está funcionando bien. En realidad el presupuesto deberíamos estarlo revisando, pero puede ocurrir que en algún momento de este patrón que empezamos a identificar a través de los meses, si nos damos cuenta que hay algo que no es realista dentro de nuestro presupuesto, lo podemos ajustar, ¿verdad? Entonces siempre tiene que responder de manera lo más fiel posible a nuestra propia realidad. Ahora, tenemos otro punto que es justamente no prever imprevistos o contar con un fondo de ahorro, que es el que llamamos el apagafuegos. Pero, ¿cómo hacemos cuando el dinero nos alcanza justo y no tenemos ni siquiera 5 colones para tener ese fondo especial para decir, bueno, de aquí voy a tomar en caso de que tenga una emergencia y una necesidad urgente y tenga que hacer uso de ese dinero? Claro, ahí hay dos aspectos importantes que a veces también son un poco un mito, que es que para ahorrar necesito muchísimo dinero, mucho ingreso, ¿verdad? El ahorro también es un aspecto que se puede adecuar perfectamente a mis ingresos, y si mi ingreso es un ingreso que tal vez es mediano o pequeño, entonces mi ahorro puede ser mediano o pequeño, pero lo importante es generar el hábito, ¿verdad? En el momento en que yo empiezo a generar el hábito, aunque sea con pequeñas cantidades. Aunque sea 100 colones, claro, 200 colones. Exacto. Ya una vez generado el hábito, hasta encontrarle ese gusto a saber que de 100 colones en 100 colones logré un objetivo, eso me va a ayudar a, de alguna manera, como encender esa chispita que puede hacer que cada vez yo me haga muchísimo más fuerte, como es un hábito, hacerme muchísimo más fuerte en el hábito del ahorro. Entonces, en realidad no está asociado a mi ingreso, sino a esa capacidad que tengo de ser constante, aunque sea con un ingreso, con un monto pequeño para arrancar. Y a esta consulta de qué hacemos también en el escenario ideal es que empecemos a alimentar también un fondo de emergencia que siempre se recomienda que sea de ojalá de 3 a 6 meses de esos gastos que yo tengo identificados en el presupuesto, para que podamos tener mayor tranquilidad en el momento en que se dé una verdadera emergencia. Es algo que se construye, también suena sencillo en la teoría, pero está claro que en la realidad de cada quien eso puede convertirse en un reto pequeño, mediano o grande, dependiendo de la realidad de cada quien. Sin embargo, es, al igual que el ahorro, un proceso que se puede ir construyendo poco a poco para lograr ese objetivo lo más pronto posible de contar con ese fondo de emergencia al que podemos acudir justamente cuando se da un imprevisto. Ustedes ahí en Copecaja tienen planes de ahorro también. Claro que sí, exacto. Ahora les mencionaba que pueden acceder a nuestra página web, en donde pueden ver todo el listado de las líneas de ahorro que tenemos con características diferentes y también con fines diferentes, porque dependiendo de cuál sea mi objetivo, posiblemente voy a utilizar una herramienta u otra. Alguien que tenga el objetivo de generar un plan de retiro, posiblemente va a utilizar herramientas un poco más reservadas en cuanto al riesgo, porque
es un plan de retiro, es un dinero que tenemos que proteger muy bien, pero si tal vez mi objetivo es algo más a corto, mediano plazo, como mencionaba ahorita, la compra de un vehículo o incluso la construcción de una casa, son líneas diferentes que pueden tener condiciones distintas y que les invitamos a conocer en la página de Copecaja. Ahora, en el tema del sobreendeudamiento y adquirir una deuda para pagar otra, muchas veces esto sí le da oxígeno a la persona, porque tal vez hay entidades que ofrecen mejores entidades que ofrecen unas entidades con respecto a otras instituciones, que no sé, nos alarga el plazo de la deuda o nos baja la tasa y demás. Entonces también es una opción viable, es decir, no hay que satanizar por satanizar el hecho de que la gente pueda recurrir a esto justamente para sentirse un poco más desahogado y aliviado. Es un muy buen punto, porque al final, volviendo a las recomendaciones, en este caso en sobreendeudamiento, es importante analizar lo que hablábamos ahora. Si yo hago mi presupuesto y ya yo he ajustado todas las tuercas en donde es posible ajustarlas, si ya he analizado también la segunda recomendación, que es buscar otras fuentes de ingreso. Si yo me doy cuenta que tengo una fuente principal, pero estoy en una situación financiera en donde necesito más ingreso, hay algo que yo pueda monetizar de mis habilidades o de algo en lo que soy bueno, y puedo monetizarlo, eso también me puede ayudar. Pero analizadas esas dos cosas, si vemos que hay un componente adicional que no está cerrando, justamente estas readecuaciones de deudas podrían ser una alternativa a visitar. Lo importante en este caso es que siempre se haga con entidades reguladas, ¿verdad? Eso es muy importante, alejarse de mecanismos rápidos como prestamistas o en este caso herramientas que no estén bien reguladas. Eso nunca va a ser recomendable y puede ser hasta peligroso. Entonces, que siempre se acerquen a entidades formales, y en este caso, por supuesto, las puertas de Copecaja están muy abiertas para que cualquiera de nuestros ejecutivos, que están muy bien capacitados también para analizar cada situación particular, puedan brindarle guía profesional sobre cuáles son las mejores alternativas en ese sentido. ¿Y para ir a Copecaja yo tengo que estar afiliado a la cooperativa? Es importante para poder acceder a los diferentes productos que tenemos. Sí, están orientadas a nuestras personas asociadas, pero pueden acercarse también para conocerlos antes, a ver si lo que ofrecemos se adapta a lo que están buscando. Uh-huh. No, la cooperativa, pero es una cooperativa que cualquier persona puede afiliarse sin problema. No tiene que ser empleado de la caja. No, de hecho es una pregunta muy interesante, porque nuestro nombre es Copecaja, porque nosotros iniciamos hace 54 años, que cabe destacar que es una trayectoria bastante sólida, con un grupo de funcionarios de la caja. Sin embargo, desde hace bastantes años estamos abiertos al sector privado y público, y cualquier persona de estos sectores y trabajadores independientes pueden afiliarse sin ningún problema. ¿Y qué requisitos hay que tener para afiliarse? En este caso, es importante que se acerquen y que podemos consultar ahí con nuestros ejecutivos los detalles y los pormenores, pero definitivamente el sector cooperativista y el pertenecer, en este caso, a una organización como esta, es una oportunidad de convertirse en codueño de una empresa, ¿verdad? Por un monto de aproximadamente 11,000 colones mensuales, las personas comienzan a ser parte de la cooperativa como personas asociadas, lo que las convierte literalmente como en codueños, y todos los excedentes que se generan en la cooperativa se dividen entre todas las personas que son parte. Entonces realmente es un modelo muy interesante que les invitamos a visitar. Y al ser una cooperativa, el hecho ya de pertenecer a ella implica ya recibir excedentes y demás. Así es, y no solo los excedentes, sino en Copecaja nos gusta recordar que una de nuestras misiones y nuestros objetivos es mejorar la calidad de vida de todas nuestras familias asociadas. Entonces, el sector cooperativista además tiene una característica muy valiosa, y es que por su propia constitución y la naturaleza de la organización hay porcentajes de esos excedentes que están orientados a iniciativas de bienestar social y también de educación. Entonces, en nuestro caso, un 5% de esos excedentes se dedican a
a temas de educación, como este campus virtual que les menciono, los eventos que tenemos recurrentemente sobre muchísimos temas actuales para educar a nuestros asociados, y los temas de bienestar social, que son el acceso a subsidios en diferentes rubros, emergencias de salud, educación también. A todo eso tienen acceso nuestras personas asociadas solo con afiliarse, así que realmente las ventajas pueden ser muchísimas. Aquí estoy viendo el portal y sí tiene bastantes, ¿verdad? Desarrollo personal, habilidad de negocios, salud y bienestar. Sí tienen todo un programa como enfocado en el consumidor, por así decirlo. Claro, nuestro campus virtual. Sí, claro. Aquí lo estoy viendo. Qué bueno, sí, en realidad tenemos una gama amplísima de cursos en búsqueda justamente de ese bienestar integral. Ahí van a encontrar cursos desde cooperativismo, que por supuesto es el tema que nos ocupa muchísimo, pero también educación financiera, salud emocional. Hay gente que no cree en eso, hay gente que no cree. Yo no ocupo que nadie me enseñe a mí a administrar mis finanzas, yo no ocupo que nadie me diga a mí cómo administrar mi dinero, pero realmente sí, por todos los casos que vemos en la sociedad, pues sí vemos que hay un vacío, al menos aquí en el país, con respecto a este tema, pero sí hay mucha gente que tiene esa resistencia a decir, a mí nadie me tiene por qué decir, o sea, lo ven como algo que no es de utilidad. Claro. Y en ese caso, vuelvo al punto de que al tratarse de un hábito y de una habilidad, puede que haya algunas inclinaciones naturales, ¿verdad? Y que algunas personas, pues, con ese olfato natural puedan tener buenos resultados de manera más empírica, pero indudablemente si nos acercamos a fuentes confiables y a personas especialistas en los temas, podemos aprender muchísimo más y fortalecer más ese hábito y, por lo tanto, tener muchísima más paz y equilibrio integral. De esos temas que estábamos viendo a nivel de lo que es finanzas personales también, ¿qué consejo se le puede dar a una persona que en este momento, que tal vez nos está escuchando, esté desempleada? Porque cuando uno queda sin trabajo, lo primero que le viene es la angustia y lo primero que uno piensa es cómo voy a pagar las deudas. Y quienes hemos pasado por eso sabemos que la plata alcanza para cierto tiempo, pero ya llegado el momento uno dice, ¿ahora qué hago? ¿A quién recurro? ¿O, verdad? ¿Qué puedo hacer? Porque uno puede estirar hasta cierto tiempo las prestaciones, pero en Costa Rica no hay muchos seguros contra el desempleo, y no es una opción realmente ahorita al alcance de las personas. Y habiendo, ¿verdad?, cierto desempleo, más de 200,000 personas desempleadas, ¿qué consejo le podemos dar a la gente que nos escucha, que tal vez ahorita perdió el trabajo y dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me recupero? Tiene 3, 4, 5 meses. Hay gente que tiene hasta 2 años buscando trabajo y no lo encuentra. Claro. ¿Verdad? O el salario que le ofrecen y demás no es lo que necesita para llevar su estilo de vida. ¿Qué consejos les podemos dar a esas personas que ahorita están desesperadas y no hayan una solución a su situación financiera? Bueno, eso me hace pensar en una experiencia muy interesante y muy bonita, muy gratificante que tuvimos en Copecaja el año pasado. Nosotros tenemos un programa dirigido a la población femenina que se llama Mujeres Más, y el año pasado desarrollamos un proceso que se llamó Mujer Emprendedora Copecaja. Teníamos la meta de graduar a unas 45, 50 mujeres en el proceso, y terminamos con una promoción de 104 mujeres que completaron todo el curso con nosotros, y fue un curso muy completo en tema de emprendimiento. Se me viene a la mente porque en ese proceso tuvimos historias muy impactantes de mujeres que describían, creo que casi todos los checks de lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Donde hay momentos abrumadores de mucha desesperación, en donde se cree que la esperanza ya no está, y que en el momento en que tuvieron las herramientas, en este caso, ¿verdad? Y que no solo que les llegaron, sino que las buscaron, y afortunadamente encontraron un aliado importante en nosotros, y eso nos llena de mucho orgullo, y lograron salir adelante, ¿verdad? Entonces, me hace pensar en eso, que el volver a los ojos hacia nosotros y a tratar de identificar esos talentos, que estoy segura que esas personas que pueden estar escuchando y que tal vez en este momento se sienten muy abrumadas, que traten de pensar en esas habilidades que pueden explorar y convertir en un generador de ingreso, ¿verdad? A veces cosas que parecen simples, pero dentro de nuestro grupo de mujeres estamos hablando de que había de todo, era muy diverso, pero mujeres que descubrieron que tenían una habilidad muy buena haciendo chocolates. Pienso en una, en Viviana, que me encanta este ejemplo porque
bueno, aparte que hace unos chocolates hermosísimos, pero empezó a hacer el curso con nosotras y en este momento ya está teniendo proveedores de la talla de hoteles bastante renombrados en el país que le están contratando sus chocolates para eventos corporativos, ¿verdad? Entonces hemos podido ver el crecimiento desde un momento de tal vez no tan agradable para alguien en donde se sentía muy desolado, pero por ese interés de salir adelante y de encontrar ese punto de encuentro entre esa voluntad, una oportunidad y en este caso la posibilidad de capacitarse adecuadamente, que de nuevo estamos hablando de que ponemos a disposición herramientas gratuitas, porque a veces también ese es un tema importante, si en ese momento no se tiene acceso tal vez a pagar algún curso, buscar fuentes gratuitas que hay en lugares no solo en Copecaja, sino aliados que puedan encontrar para que esa idea se convierta muchas veces en lo que los puede sacar de ese momento. Entonces pienso que experiencias como la que tuvimos con este grupo de mujeres a nosotros nos prueban que cuando se encuentra la oportunidad con la voluntad pueden pasar cosas muy, muy buenas. Y la gente puede acudir a Copecaja. Si yo soy uno de esos casos, podría pasar a Copecaja para ver si algún asesor me da alguna idea o alguna guía de cómo salir adelante en un momento de crisis. Por supuesto. En este caso también les mencioné las redes sociales, particularmente nuestro canal de YouTube tiene muchísimo contenido de muchos temas que creo que también podrían ayudarles. Temas como marca personal, por ejemplo, que son temas muy relevantes en darle esa formalidad a las ideas de negocio y a las habilidades que tengo. Pueden explorar ese material de mucho valor que tenemos ahí y de nuevo material gratuito al acceso de todas las personas. Porque a veces la mayor limitación es nuestra propia mente, ¿verdad? Sí, eso es así. Y el temor a emprender y hacer algo diferente. Si trabajamos, no sé, en 10 años en una empresa, 5 años, y decimos, ¿y ahora para dónde agarro? ¿Ahora qué hago? ¿Verdad? Sí, eso es lo que uno piensa. Nos ponemos zancadillas a veces, pero nos podemos acercar, insisto, ojalá aliados confiables y la pandemia, fuentes adecuadas. La pandemia nos enseñó mucho de eso cuando tanta gente quedó sin empleo, pero al mismo tiempo vimos cómo Costa Rica es una sociedad donde justamente nacen muchos emprendedores todos los días y gente que le está yendo bien. Hoy justamente es el día de la microempresa, gente que le está yendo bien. Exacto, eso iba a mencionar. De verdad que le mandamos un saludo muy caluroso a todas las personas valientes, que además es un sector que mueve muchísimo la economía de nuestro país, y hoy siendo el Día Internacional de las Pymes, realmente admiramos mucho su trabajo y desde Copecaja nos enorgullece mucho ser parte también de ese proceso que les acompaña. ¿Y hay créditos especiales que uno pudiera pensar que están a la mano de un emprendedor? Sí, claro, en realidad, de hecho en esta experiencia, créditos y también acceso a fondos que nosotras en este proceso con Mujer Emprendedora Copecaja, en esa ocasión hicimos una alianza hicimos un proceso conjunto con la Alianza Empresarial para el Desarrollo, y en ese programa tuvimos la posibilidad de ponerlas en contacto con fondos no reembolsables de Banca para el Desarrollo, y 3 de las mujeres de nuestra promoción logró acceso a fondos que no son nada despreciables. Estamos hablando que cada una de ellas recibió cerca de 4 millones de colones que pudieron inyectarle a sus ideas de negocio, en algunos casos para hacer compra de equipo o para de alguna manera impulsar la idea, y eso pues está al alcance. Realmente hay opciones. Aquí estoy viendo también otro temita para ya ir un poco finalizando, pero que no deja de ser importante, y se llama lo que no te dijeron de pedir un crédito. Uh-huh. Ahora que estamos hablando de eso, ¿en qué me tengo que fijar yo al momento de obtener un crédito? Creo que vuelvo al punto, y tal vez suena como el disco rayado, pero el tema de autoconocimiento y de autorreflexión de qué es exactamente lo que busco, ¿verdad? Porque se me viene a la mente en este momento otro hábito bastante nocivo, y es que cuando las personas buscamos créditos en general, si no tenemos claridad de cuánto necesitamos y por qué lo necesitamos, y se nos ofrece más de lo que buscamos, hay una tendencia a decir que sí. Con esto quiero decir que si la solución que yo estoy buscando era 1 millón de colones, y eso es lo que verdaderamente necesito, así a conciencia, pero me ofrecen 2 millones
Y yo digo que sí, ¿verdad? De nuevo, ese dinero es un dinero que tengo que regresar. Entonces, que siempre tratemos de hacer esa revisión de que lo que verdaderamente necesito es lo que voy a buscar. Podría ser una recomendación importante. También que se valore muy bien las tasas de interés, que haya una coherencia también en esas tasas con los plazos y también el objetivo que busco, ¿verdad? La moneda también, si la moneda a la que voy a acceder es la moneda adecuada para el objetivo que estoy buscando, y en este caso asesorarse si hay dudas, que se puedan acercar a entidades que les puedan asesorar en detalle, y en este caso Copecaja puede ser una de ellas. Porque ahorita está bajo el dólar, ¿verdad? Pero en cualquier momento sube, y entonces la gente que gana en colones tiene que ver cómo asume ese diferencial cambiario, y muchas veces tampoco hay seguro en eso, entonces sí, hay que pagar sí o sí. Exacto, entonces dependiendo del objetivo, también es importante fijarse si es mejor adquirir la deuda en dólares o colones, que se puedan fijar en la moneda también. Tenemos ya el último punto de la lista inicial, que es asumir que gastar equivale a merecer. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Significa que también en esa raíz emocional de mis hábitos de consumo, es como una frase que ya se ha vuelto muy común, ¿verdad? De que yo lo voy a comprar porque me lo merezco. Y vamos a ver, no es que esté mal que nos demos gustos, pero también es importante no buscar justificación a una actitud desordenada o a un hábito que no es positivo. No se vale que lo etiquetemos de que es algo que nos merecemos porque trabajamos duro por eso. Lo importante es que sí encontremos una coherencia entre que si me lo merezco sea algo que me va a generar un impacto positivo en la vida, porque ese momento rápido de algo que parece como un placer cortito, ¿verdad? Porque puede ser esa decisión que tomé, que en ese momento específico me puede generar una sensación placentera, pero el precio puede ser literalmente muy caro, porque el afrontar esa decisión puede ser algo que me complique mucho la vida. Entonces, que en el nombre o con esa bandera de me lo merezco, tengamos cuidado con las decisiones que tomamos. Me llama la atención que aquí dice cuando uno tiene un mal día. Sí. Porque era lo que decíamos, que a veces uno se siente bajoneado, pero se va de compras y ya inmediatamente le sube el ánimo, pero después ve el gasto y dice, bueno, ahí se fue la plata. Es muy bonito un concepto que nos enseñaron especialistas con los que trabajamos el año pasado sobre la dopamina financiera. Le llaman así al término porque cuando nosotros identificamos que el consumo efectivamente nos genera una sensación agradable, que podamos identificar y robarle la vuelta a ese efecto que se produce en nuestro cuerpo de buscar también ese subidón que nos da el lograr objetivos a través del ordenamiento financiero, cuando nos damos cuenta que el ahorro también nos genera esa sensación agradable, cuando sabemos que fuimos muy disciplinados y tuvimos la constancia y logramos, sin tener que endeudarnos, hacer el viaje que queríamos. Eso también genera mucha dopamina financiera, y cada quien puede identificar cuál es la suya, si son viajes o si, de nuevo, si es la calidad de vida de su familia o de sus mascotas, que elijan cuál es, pero que empiecen entonces a sentir esa sensación placentera de cada vez que logran un objetivo de manera agradable y ordenada, ¿verdad? Perfecto. Quiero cerrar con una frase que ponen ustedes por acá, que me parece que es muy, muy interesante. Y dice que los malos hábitos pueden parecer inofensivos en el día a día, pero con el tiempo generan un efecto acumulativo devastador para las finanzas personales. Eso es como tal vez comer grasa todos los días. Totalmente. De hecho, quienes conozcan el libro de los hábitos atómicos, que es un libro bastante famoso, es ese mismo principio, en donde una de las cosas que más benefician la generación de un nuevo hábito es tratar de avanzar, aunque sea un pequeño porcentaje, pero todos los días. Eso juega a favor y en contra. Si lo hacemos con un mal hábito, en el largo plazo, por supuesto que el efecto va a ser terrible, pero si lo sustituimos con un hábito positivo, entonces va a ser exponencial el impacto positivo que podemos tener. Entonces, si en este caso estamos hablando de que
Si hablábamos de los talones de Aquiles, y yo sé que tal vez es el tema de que me encantan los zapatos o los pancitos de la tarde, si yo lo tengo identificado, tratemos de revertirlo sustituyéndolo con un hábito positivo. Si tal vez el talón de Aquiles es el pancito de la tarde y me cuesta 100 colones, conscientemente tomemos esos 100 colones y los empezamos a ahorrar en un sobre electrónico de dinero que luego se convierta en un viaje que yo quería hacer, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le robamos la vuelta a ese hábito negativo para convertirlo en uno positivo? Bueno, doña Melissa, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos compartido todos estos consejos y a la gente invitarlos, ¿verdad? Finalmente a que ingresen a la página de Copecaja, donde hay muchísimos temas de educación financiera, algo que es sumamente importante en la actualidad. Absolutamente, muy invitados a visitarnos en www.copecaja.fi.cr o en nuestro campus virtual, campusvirtualcopecaja.com. Muchísimas gracias entonces. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes. Recuerden no guardar la sombrilla. Mañana ingresa la 10ª onda tropical y vuelven las lluvias. Nos escuchamos entonces. Que tengan un feliz fin de semana.